Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos: producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos! Bienvenidos a nuestro programa número 15 ya de esta segunda temporada de Conversaciones Alimentarias. Un programa en que volvemos ya a nuestro estado natural, en el que Esther Vázquez Carracedo, hola Esther, nos va a contar y a seguir descubriendo partes pues, de la industria alimentaria. Y esta vez este programa lo vamos a empezar endulzándolo un poco. Y es que el primer tema del que vamos a hablar es sobre la miel y cómo llega al consumidor. La miel, desde luego, es un clásico en las cocinas, sobre todo en las cocinas gallegas. ¿Pero realmente sabemos lo que estamos tomando? Efectivamente, es un clásico en las cocinas y ya no solo por los postres, sino en estas épocas de catarros, esa miel con limón que tomamos y por las propiedades que le atribuimos. Pues la miel no es más ni menos que azúcares, y son de esos azúcares simples de los que hemos hablado en alguna ocasión. Eso es lo que tomamos cuando tomamos miel. Vale, yo no me esperaba esta definición, esta respuesta de la miel, porque se supone que la miel es muy rica a nivel nutricional, ¿no? Entonces, si es todo azúcares, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues el valor de la miel y la diferencia con el azúcar de mesa, que es con quien lo podríamos comparar, está en las propiedades que le otorga el polen. El polen por las vitaminas, los minerales, alguna proteína que tiene, pero las tiene en baja cantidad. Pero bueno, son sustancias que en baja cantidad pueden hacer efectos positivos en nuestra salud. Es ahí donde está la diferencia, porque el azúcar blanco no tiene nada de eso. El azúcar es solo azúcar. Vale, entonces ya me dejas un poco más tranquila, Esther. Sí es cierto que el polen es donde está, bueno, es donde se concentra todo el valor nutricional. Me imagino que aquí en Galicia tendremos buen polen, ¿no? ¿Cuáles son las características de la miel natural de aquí de Galicia? Bueno, la miel de Galicia, la miel es un producto natural por excelencia. Si te refieres a la miel de Galicia como IGP, porque es una indicación geográfica protegida, pues simplemente cumple unos requisitos que hay en su pliego de condiciones, que no son muy diferentes a los de la miel que no está dentro de esta indicación geográfica protegida. ¿Cuáles pueden ser sus diferencias? Pues mira, son mínimas. Por ejemplo, tienen menos humedad, pero no es significativo ese menos de humedad. Está restringido la forma en que puedes extraerla. Si hay varias formas de extraer la miel del panal, pues en la miel de Galicia pues, solo se admiten dos formas. Y después también es cierto que, por ejemplo, una miel cítrica que provenga de flores cítricas no puede ser de Galicia, porque se sabe que en Galicia lo que predomina es el castaño, la zarzamora, el brezo, y entonces pues sí que está legislado con analíticas que esos cítricos no pasen de un nivel. O de eucalipto, también es mayoritariamente en Galicia. Claro, yo imagino que esto será para evitar pues que se pueda adulterar o que se traiga miel de otros lugares y se venda como que es propia de Galicia. Y esto es la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque estuve viendo y hay varios informes de la Unión Europea que certifican que la miel es el tercer producto alimentario más adulterado del mundo. Yo la verdad es que con los datos me quedé alucinando y yo quería saber qué significa esto, ¿no? ¿Qué pasa con la miel? ¿Cómo eso puede afectar al consumidor y qué consecuencias puede tener? Sí, es cierto. La miel sí que es uno de los productos
más adulterados o que más son susceptibles al fraude dentro de todos los productos que hay y de los que conocíamos que el pescado y el vino suelen estar en los primeros puestos. Es más, ya en el 2015 la Unión Europea empezó a darse cuenta de esto y en el 2016 se llevó a cabo un estudio y efectivamente, y la principal forma de adulteración de la miel es añadiéndole unos azúcares que no son los propios de la miel. Si recordamos, el fraude alimentario lo que buscaba era un rendimiento económico, no buscaba dañar al consumidor. Por tanto, ¿efectos para la salud del consumidor? Ninguna. Es un fraude porque estás comprando algo que no es miel. Claro, pero yo ahora digo, vale, yo como consumidora no tengo por qué saber cuáles son las características de una de otra, ¿no? Y me fío del etiquetado, me fío de quien me la esté vendiendo. ¿Qué diferencia hay entre la miel, llamémosle la miel real, natural, y esta miel falsificada? Vamos a ver, si nos vamos a la definición de miel, entonces una miel falsa, que llamaríamos falsa, es algo que no es miel directamente, porque la miel tiene que ser el producto desarrollado, elaborado a través de las abejas, pero proveniente del néctar de las flores, que también a raíz de las enzimas que tienen esas abejas se transforma y la miel tiene parte de las excreciones de esas abejas. Todo eso forma la miel. Si pones otros azúcares, ya no es miel. Quiere decir, si no está interviniendo las abejas ahí, no es miel. Y si le pones otros azúcares que no es miel, hablamos de miel adulterada. Y entonces, en cuanto, por ejemplo, al etiquetado, ¿qué información debemos conocer pues, para que nos haga un poco más autónomos, ¿no? Y que sepamos más o menos distinguir una de la otra? Fíjate, es muy curioso. Desde el punto de vista legislativo, la miel no tiene por qué llevar la tabla nutricional. Entonces no sabremos qué cantidad de azúcares tiene por 100 gramos. Pero aunque nos la pusieran, porque hay marcas que sí que la ponen, no llegamos a saber qué azúcares tienen, lo cual es importante para la gente que es intolerante a la fructosa, porque tiene fructosa. Eso por un lado. Por otro lado, la miel no entra dentro del escenario de los veganos. Y esto que parezca una tontería, imagínate, desde el punto de vista profesional, si estás en hostelería, si eres un comercial, no puedes ir defendiendo que eres un establecimiento vegano y ofrecer miel. ¿Vale? Eso indicaría poca profesionalidad. Por otro lado, de forma voluntaria, en la etiqueta podemos conocer la naturaleza de la miel y eso tiene que ver mucho con el sabor. No sabe igual una miel de eucalipto que una miel de cítricos. Si un consumidor tiene muy identificado ese sabor, pues esa información le va a importar. Y luego, pues, esta demanda que tiene el consumidor de saber el origen. Bien, no se ha afinado mucho, pero por lo menos ya se llega a decir el origen en términos de que tenemos que decir si son mezcla de mieles de la Unión Europea o si son mezcla de mieles no procedentes de la Unión Europea o si es una mezcla de mieles de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Hasta ahí es a donde llega la indicación del origen de las mieles. Claro, ¿existe algún truquito pues, que nos ayude a saber si lo que estamos comprando es miel de verdad o miel no de verdad? Desgraciadamente no. De hecho, cuando hablamos de fraude se hace para eso, para que al ojo humano a simple vista no lo podamos detectar. Eso tiene que ser con análisis de laboratorio. Bueno, pues, ¿qué te parece, Esther, si para bajar las dosis de azúcar cambiamos al segundo tema de hoy? Y también para hablar de un tema que está muy de actualidad, que es la limpieza y la higiene en el sector hostelero. Un sector que además en las últimas semanas pues vuelve a funcionar con horarios mucho más amplios y que también se les exigen unas medidas de control más exhaustivas en contra de la COVID-19. Entonces yo creo que es buen momento para recordar cuáles son estas medidas de higiene y limpieza que tiene que conocer cualquier local de hostelería. Mira, vamos a aprovechar este programa y el tema de hoy para aclarar un concepto del que todo el mundo habla. Estoy casi segura que casi nadie sabe hasta dónde llega. Higiene. ¿Qué es higiene? Bien,
Higiene son todos esos conocimientos, medidas técnicas que una persona tiene que practicar para preservar su salud. Por tanto, cuando hablamos de higiene mental, pues son todos esos buenos hábitos para preservar la higiene mental. Cuando hablamos de higiene del deporte, son todos esos hábitos como el tipo de calzado, el tipo de ropa que calientes antes de hacer deporte, para no tener problemas de salud derivados del deporte. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de higiene postural, es para evitar todos esos problemas de salud debido a la postura. ¿De acuerdo? Cuando estamos en el sector alimentación, que es donde está hostelería, industria, cualquier cocina central, hablamos de higiene alimentaria. Cuando hablamos de higiene alimentaria, nos referimos a todas esas técnicas que van encaminadas a impedir que produzcamos un problema en la salud de los consumidores por darle alimentos que no son seguros, que le puedan producir una intoxicación alimentaria. Entonces, si a ti te preguntara, ¿qué es para ti higiene alimentaria? ¿Qué se te viene a la cabeza? A mí se me cocinas súper limpias, brillantes, pues eso, con mucha limpieza, con muy buen olor, desinfectadas. Limpieza. Básicamente la gente lo relaciona con limpieza y en el 100% de los cursos, cuando lo y hago esta pregunta, sale limpieza. Pero ojo, no es incorrecto, pero es incompleto. Porque higiene alimentaria es limpieza y desinfección, pero además es higiene personal que va más allá del lavado de nuestro cuerpo, sino de la limpieza de nuestras ropas. Además es higiene del ambiente, de todo lo que nos puede venir de fuera y que puede contaminar nuestros alimentos, digamos, plagas, personas ajenas, aire contaminado. Y es higiene en las prácticas de manipulación cuando estamos manipulando alimentos. Todo eso es higiene alimentaria. Por tanto, en un local de hostelería debemos practicar esa higiene alimentaria, como mínimo. Y en cuanto a la COVID-19, ¿hay que añadirle algo a mayores o con una higiene alimentaria adecuada bastaría? Fíjate, higiene alimentaria y su propósito es evitar que la gente se intoxique. Cuando hablamos de la COVID, también tenemos que procurar afectar a la salud. ¿Vale? Si te infectas por un agente patógeno, eso también es higiene. Pero aquí hablamos de higiene del trabajo, que es lo que relacionamos con prevención de riesgos laborales. Por tanto, para evitar que las personas, tanto los trabajadores como el cliente, puedan verse afectada a su salud por la COVID-19, estamos implantando medidas que tienen que ver con prevención de riesgos laborales. Y mientras no se demuestre que el coronavirus y la COVID se transmite a través de los alimentos, no cae dentro de higiene alimentaria. Entonces, ¿cuáles son esas medidas para que la gente no se infecte de la COVID-19? Pues menos mal que ya se nos ha caído la venda de los ojos y es el tema de la ventilación de los locales. Por tanto, la ventilación de los locales, por supuesto, el tema del distanciamiento, que es lo que estamos controlando con el aforo, el tema de la limpieza y la desinfección y por supuesto el tema del uso de las mascarillas. ¿Y en qué aspectos crees que deben priorizar en cuanto a limpieza en un local de hostelería? A ver, limpieza. Yo por deformación profesional, claro, O ya higiene, no sé cómo quieres llamarle. Por deformación profesional, limpieza va junto con desinfección, pero son dos cosas distintas. Yo cuando estoy limpiando el polvo en mi casa estoy limpiando, no estoy desinfectando. Sí. Sin embargo, cuando estoy aplicando un producto desinfectante estoy limpiando y desinfectando. Bien, lo que necesita la higiene alimentaria y la higiene del trabajo para combatir la COVID es limpieza y desinfección. Por esto es muy importante desinfectar con el producto adecuado y, por otro lado, desinfectar aquellas superficies con las que directa o indirectamente pueden llegar a entrar en contacto con nosotros. En el caso de la COVID, todas aquellas superficies susceptibles de ser tocadas por el consumidor. Por eso desinfectamos las mesas y las sillas y no desinfectamos el techo ni las cortinas. Claro, con toda lógica. Siguiendo en esta línea,
¿Cómo deben actuar pues para cuidar tanto a clientes como a sus propios empleados en cuanto a medidas de higiene, desinfección, limpieza? Pues lo mejor es predicar con el ejemplo el uso de mascarilla de forma correcta por parte de los trabajadores y luego aplicar todas las medidas de higiene alimentaria que ya tenían que aplicar antes de la COVID y luego, bueno, pues hacer ese esfuerzo extra de desinfectar superficies que antes de la COVID no se desinfectaban con tanta frecuencia y el tema de la ventilación, por supuesto. Claro, y para acabar con este tema y también cerrar ya el programa 15, yo me imagino que habrá a personas que estén trabajando en este sector pues que le entren dudas, que tengan dudas de cómo hacer las cosas y de que no tengan los términos claros. Yo no sé si existe algún tipo de formación específica para este sector relativa a este tema también, al tema de higiene, limpieza, desinfección. Sí, sí que hay formaciones y muy específicas. Y mejor hacerlas específicas. Una cosa es un curso de formación de higiene alimentaria, que puede ir por un lado, un curso de formación de prevención de riesgos laborales, incluso aún más específico, de prevención para luchar contra la COVID. Y sí que los hay, los puedes pedir. Yo en las ocasiones en las que los hago, los suelo hacer muy específicos. O bien de medidas para luchar contra la COVID, o bien de higiene alimentaria del sector del que estemos hablando, porque no es lo mismo un matadero que una cocina, por ejemplo. Claro, vale, entonces lanzamos el mensaje de que evidentemente hay esos cursos de formación, que estés seguro que son maravillosos los que tú das y que es una buena manera de, si tienen alguna duda, de invitar a la gente, ¿no? Que si tienen alguna duda con respecto a estas medidas que son tan importantes pues, para mantener también una buena higiene social, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o comunitaria, pues que se informen y que se formen, que las dos cosas son muy importantes. Esther, mil gracias por acompañarnos en este programa número 15 y muchísimas gracias a la gente que nos ve y nos escucha, pues como en cada programa. Nos vemos en el próximo. Un saludo.